En el estudio, Fernanda Vanegas, directora de Incidencia y Relaciones Externas del Centro de Derechos Reproductivos. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias. Lo primero que hay que entender es ¿qué es la violencia obstétrica? Muchas gracias. Hola, Fer, bienvenida. Qué gusto. Muchas gracias, un gusto estar aquí en esta mesa. Y justamente, ¿qué es la violencia obstétrica? Porque puede parecer muy complejo, muy complicado, pero en términos muy simples, es toda la violencia que se ejerce contra las mujeres durante su embarazo, durante su parto o después del parto. Claro. Y justamente son actos violentos, son humillaciones, son insultos, pueden ser tratos denigrantes, tratos degradantes contra las mujeres gestantes, y pueden ser también, como antes tú lo mencionabas, lo estaban mencionando, son también denegaciones de servicios o también imposiciones de servicios o de servicios médicos. Claro. Y es importante conocerlo porque ha sido silenciado y normalizado. Claro. Pero es un momento en donde las mujeres estamos pues en mucha vulnerabilidad, porque prácticamente tienes que estar desnuda enfrente de un médico, te revisa, te toca. Bueno, yo las veces que he ido al ginecólogo sí es un poco incómodo, tal vez se podría hacer el símil con la ida al urólogo de los hombres, no lo sé. Pero ¿por qué es tan relevante esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué dice? Esta sentencia es histórica, es realmente un paso fundamental en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y de las personas gestantes. Y es un caso, como lo estaban mencionando, en Argentina, en el cual una mujer a sus 40 semanas de embarazo llega a una urgencia, a un hospital público en Buenos Aires, llega con complicaciones y se le es inducido el parto. A ella no se le pregunta, tiene una complicación, no se le pregunta y justo después fallece. Wow. Y eso lo que nos dice la Corte es que en un montón de situaciones como estas, muchas mujeres, como tú dices, en la consulta ginecológica, pero también cuando vamos a nuestra consulta de seguimiento del embarazo, en el momento del parto, que es un momento tan difícil, ¿verdad? Sí. Tan tensionante, y los días después del parto en una situación de vulnerabilidad, cómo nos pueden violentar, cómo nos pueden insultar, gritar, y lo que dice la Corte es que todo eso es una forma de violencia, es decir, que está prohibida y que los estados deben hacer todo lo posible para erradicarla. Ahora, lo excepcional del caso es que es la primera vez que se condena a un país, a Argentina, pero el precedente radica más allá de la sentencia en que hay que voltear a ver lo que está pasando en América Latina. Es más común de lo que se cree esta situación. ¿Y cómo está México? ¿Cuántos casos si es que existen de esta violencia obstétrica? Sí, por supuesto, la sentencia trae justamente eso, define lo que es la violencia obstétrica, todos estos malos tratos que durante tanto tiempo han sido silenciados o normalizados. Decimos, eso es normal, pero no es normal que nos griten durante el parto. Ese es el gran aporte de la sentencia, y es una situación que ocurre en todo el mundo, en toda la región y también en México, ¿verdad? En México también existen cifras, encuestas de institutos de estadísticas nacionales y también estudios de organizaciones de la sociedad civil expertas como GIRE, nuestras aliadas en México, que también han demostrado cómo los casos de violencia obstétrica son casos sistemáticos, son prevalentes en un país como México. Miren, nos vamos con algunas de las cifras para que la gente se dé una idea. El 8.6% de las mujeres que tuvieron una cesárea, es decir, que dieron a luz, o sea, les abrieron el vientre para sacar a su hijo, a su hija, fue sin su autorización. Estamos hablando de, casi 1 millón de mujeres, 759.505, que fueron presionadas para que aceptaran algún dispositivo o cirugía como método anticonceptivo. Más de 300.000 mujeres fueron obligadas a usar algún método anticonceptivo o a someterse a esterilizaciones sin su consentimiento. Es brutal. Oye, Fer, ¿y cómo estamos en el tema de la edad? Es decir, ¿es algo exclusivo de las mujeres más grandes? Vemos esta sentencia de una mujer de 40 años. ¿Cómo estamos en eso? Sí, justamente el tema de la violencia obstétrica, esta forma de violencia ocurre en todos los rangos etarios, desde niñas, justamente ya niñas que no deberían ser madres, pero niñas que están cursando sus embarazos, sus partos y sus pospartos, hasta justamente pues mujeres que cursan embarazos o que son madres pues en edades más avanzadas. Claro. Y ahí es para todas las mujeres y personas gestantes están en riesgo, lamentablemente, de sufrir violencia obstétrica, y justamente es peor para las mujeres
de grupos históricamente excluidos, mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, mujeres con discapacidad, niñas, mujeres indígenas, etcétera, que todas las mujeres podemos ser víctimas, estamos con ese riesgo, pero ese riesgo es acrecentado para las mujeres que están mayoritariamente excluidas. Fernanda, y yo pensaría que estos casos ocurren en su mayoría en zonas alejadas de las grandes urbes, en zonas quizá indígenas, donde los servicios de salud ni son completos, ni adecuados, ni el personal completamente capacitado. ¿Ocurre así? Pasa en esos lugares, pero pasa en todos los lugares. Por ejemplo, el caso de Cristina Brites sucedió en Buenos Aires, en Argentina, sí, en la capital, en una maternidad pública muy conocida. Y los casos se dan, digamos, como te decía, en todas las edades, pero también en todos los ámbitos, tanto en los hospitales públicos como los privados, en las ciudades como en zonas, por supuesto, más aisladas. Claro. Oye, Fer, ok. Qué bueno que la Corte Interamericana haya emitido esta sentencia, se ve muy bonito el documento, tiene muchos datos, los hilos de Twitter, las publicaciones, los discursos, pero ¿y la acción? ¿Eso en qué nos beneficia a ti y a mí, a las mujeres de América Latina? Claro, una sentencia de la Corte Interamericana puede parecer como algo alejado, algo que está ahí arriba, pero justamente esta sentencia lo que da es una hoja de ruta para que los estados puedan abordar este tema y puedan erradicarlo. Justamente necesitamos cambiar la forma en la que los operadores de salud, las personas que nos atienden, pues nos atiendan de forma digna y respetuosa de nuestros derechos. Tenemos también que cambiar la forma en la que las políticas públicas abordan este tema, ¿verdad? Necesitamos políticas públicas fuertes, robustas, con recursos, para que las mujeres podamos tener maternidades deseadas, podamos tener embarazos sanos, con información, partos en los cuales estemos empoderadas y tengamos autonomía de todos nuestros procesos reproductivos. ¿Cómo pueden buscarlas? ¿Cómo pueden asesorarse con ustedes ante pues la sospecha o el miedo o el ya estar sufriendo una situación de este tipo de violencia? Sí, por supuesto. En casos de violencia, todas las mujeres tenemos derecho a acceder a la justicia, podemos denunciar estos hechos. De hecho, en México, varias entidades federativas ya han tipificado o ya han abordado la violencia obstétrica. Todas las mujeres podemos buscar justicia. Si no encontramos justicia en las autoridades, organizaciones de la sociedad civil también pueden apoyar a las mujeres víctimas para que sus derechos les sean respetados. Claro. Fer, bueno, tú eres directora de Incidencia y Relaciones Externas del Centro de Derechos Reproductivos. Es un gusto porque normalmente no estás aquí en México, pero su ONG tiene presencia prácticamente en todo el mundo. ¿Qué hacen para que la gente busque sus redes sociales, para que se informe? Porque no solo tocan el tema de la violencia obstétrica. Claro que sí, Pau, muchas gracias por mencionarlo. El Centro de Derechos Reproductivos es una organización global que lucha por promover los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Como organización global tratamos todos los temas de derechos sexuales y reproductivos, de acceso al aborto libre y legal, de seguridad en salud materna, todo lo que es educación en materia de sexualidad, y lo hacemos a nivel global. Nuestra oficina está en Bogotá, pero trabajamos en toda la región y ha sido un gusto para nosotros justamente venir a México. Al contrario, Fernanda, pues gracias, importante trabajo el que hacen y ojalá se siga visibilizando y la gente que en algún momento esté sufriendo, sea parte de este tipo de violencia, pues no se quede callada y busque no solo bien la ayuda judicial, sino también organizaciones que están encargadas y que han documentado y saben cómo atender y cómo canalizar estos casos para que la justicia pues llegue y se eviten casos extremos y graves como llegar a la muerte de una paciente. Muchísimas gracias. Fer, qué gusto que nos acompañes en estas madrugadas y de verdad yo hago una invitación a que no solamente las mujeres, pero los hombres se inmiscuyan en estos temas, no solo las personas gestantes o las personas que decidimos o no ser madres, nos debe de importar el tema de la violencia obstétrica. Es algo inaceptable que hay que conocer y hay que actuar. Fer, qué gusto. Muchas gracias.